Buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia el día de hoy en esta magna conferencia titulada Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia. Vamos a presentarles quienes se encuentran en nuestro presidium. El día de hoy nos acompañan la licenciada Cristina Vizcaíno Díaz, segunda vicepresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC. También nos acompaña el maestro Sergio Treviño Castillo, asesor general de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. También se encuentra el presidio nuestro presidente del capítulo Tamaulipas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el maestro Marco Antonio Serrano Montalvo. Y no menos importante, nuestro expositor el día de hoy, juez federal, el doctor Juan Pablo Gómez Fierro. Hará uso de la voz nuestro presidente del capítulo Tamaulipas, el maestro Marco Antonio Serrano Montalvo. Buenas tardes, bienvenidos a Tampico, Tamaulipas. Agradecemos la presencia de nuestra segunda vicepresidenta, Cris Vizcaíno Díaz, a nuestro abogado general y presidente fundador, Sergio Treviño Castillo, y a nuestro expositor del día de hoy, el juez federal, doctor Juan Pablo Gómez Fierro. Agradecemos la visita a todos nuestros compañeros barristas de nuestro capítulo e invitados especiales. Hago una mención especial de nuestro muy querido amigo, el magistrado Mario Martínez Velázquez, a quien le pido un fuerte aplauso, por favor, de todos nosotros. Un gusto, magistrado, tenerlo nuevamente aquí con todos nosotros. Asimismo, reitero, esta es una más de nuestras actividades de nuestra mejora jurídica continua, y agradecer la disposición y que atendiera nuestra invitación. Nuestra intención era ver que nos hubiese acompañado nuestra toma de protesta, pero bueno, gracias a los esfuerzos de Cris y a la buena disposición del doctor Gómez Fierro, vamos a contar el día de hoy con su valiosa conferencia. Le cedo el micrófono al doctor, nuestro buen amigo Jorge Olvera. Bienvenidos todos y muchas gracias por tu asistencia. Hará uso del micrófono para dirigir unas palabras nuestra segunda vicepresidenta, la licenciada Cristina Vizcaíno Díaz. Muy bien, agradezco mucho la oportunidad que me dan de exponer algunas breves palabras. Amigas y amigos, la Barra Mexicana Colegio de Abogados tiene en este bello estado una extraordinaria presencia y consolidación con todos quienes integran el capítulo Tamaulipas de nuestra asociación. Tamaulipas es un emblemático estado de la República con una tradición jurídica que se remonta al siglo XIX, en un devenir que incluyó notables esfuerzos clericales en la formación de profesionales, incluyendo abogados, hasta la fundación del Instituto Científico Literario de Victoria de 1889, que también contaba con la carrera de leyes. Más adelante, hacia principios del siglo XX, llega la naciente era dorada que representó la Escuela de Jurisprudencia, antecedente de la hoy Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Así, desde hace décadas, con reconocidos esfuerzos universitarios públicos y privados, Tamaulipas ha sido un semillero de abogadas y abogados capaces, talentosos y comprometidos con la justicia, muchos de ellos integrados
a nuestra barra mexicana Colegio de Abogados y me acompañan hoy en el presidio. Y hablando de abogados comprometidos, hoy tenemos también el privilegio de que esté con nosotros un mexicano de valor y de valores, que se ha distinguido por su capacidad jurídica excepcional, así como por sus altas credenciales profesionales. Un jurista con luz propia, que en medio de la oscuridad que a veces representan los casos jurisdiccionales, él ha sabido alumbrar los caminos que conducen a la justicia. Muchos y muy buenos abogados y juzgadores siguen con acierto la teoría de los juristas notables, pero él no solo es de los que se guían por ellas, sino también es de los que las construyen en cada uno de sus actos y resoluciones y tesis innovadoras. Por sus conocimientos, producción jurisdiccional, ideas y genialidad, es sin duda un jurista del hoy, del aquí y ahora. Y es también un jurista del mañana que ve en el horizonte lo que en la barra todos deseamos, un México más grande en el futuro por ser más justo de lo que es hoy. Me refiero a nuestro amigo Juan Pablo Gómez Fierro, a quien saludo con cariño y reconocimiento. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros aquí en Tampico. Una cordial y cariñosa bienvenida a todos los presentes. Seguramente esta conferencia sobre inteligencia artificial será profundamente ilustradora para todos. Juan Pablo, tú has hablado en diversas ocasiones de cómo avanza la justicia digital en los diferentes países del mundo. Recuerdo, por poner un ejemplo, cuando hablabas de Alemania y su ambicioso programa de tecnología jurídica, encaminando al uso de tecnologías digitales modernas para automatizar, simplificar y mejorar los procesos judiciales a través de la innovación. Resaltabas también, querido Juan Pablo, la realización de contratos inteligentes y sistemas de inteligencia artificial con aplicaciones que puedan realizar una evaluación de los archivos y datos de los tribunales o autoridades con el fin de predecir, en alguna forma, el resultado de su decisión. Obviamente, el especialista eres tú. Yo solamente me reservé para esta parte, después de mencionar varias de tus innumerables virtudes, la más grande de ellas, que eres un mexicano valiente que ama profundamente a México. Juan Pablo prestigia a los juzgadores mexicanos y Tamaulipas prestigia a la barra mexicana Colegio de Abogados. Los barristas, con entrega incondicional al derecho, profesionalismo de gran calado y miras de largo alcance, vemos que el derecho, con toda y su gran historia universal y nacional, debe y tiene que tener más futuro que pasado, porque el mundo jurídico que viene lo estamos construyendo hoy con formidables encuentros como este. Gracias a los abogados y abogadas tamaulipecas por inspirar a México. Muy amable. Bueno, ahora sí vamos a iniciar propiamente la presentación de nuestro invitado. El día de hoy es un juez federal, por supuesto, en los tiempos actuales en que el Poder Judicial ha estado muy de boga en las redes sociales. No es menos menor la postura de él como juzgador a nivel nacional, ha sobresalido, y sobre todo entender, él es un ejemplo de que, como decía Pedro Calamandrei, el derecho es hecho en persona, un juez. El doctor Juan Pablo Gómez Fierro realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con especialidades en justicia constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. En el área de docente es profesor de posgrado en la Maestría de Derecho Administrativo y en la especialidad de Amparo de la Universidad Panamericana, en la Maestría de Derecho Constitucional de la Escuela de Libre de Derecho, en el Diplomado en Juicios Constitucionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Maestría en Derecho Judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. También ha participado en algunos programas que imparte la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha participado como ponente en numerosos seminarios, diplomados y conferencias en materia de derechos humanos, derecho constitucional y juicio de amparo.
Dentro del Poder Judicial ha ocupado los diversos cargos que conforman la carrera judicial, entre ellos secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y juez de distrito en materia administrativa del primer circuito. Actualmente es juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Es autor del libro Una nueva acción de inconstitucionalidad, coautor de la obra Elaboración de proyectos de sentencia, amparo indirecto en materia administrativa. También es autor de varios artículos publicados en distintas revistas jurídicas especializadas, entre las que destacan los efectos restitutorios de la suspensión en el juicio de amparo, justicia digital y el derecho administrativo sancionador, un estudio de derecho comparado entre México y España. Ese es en breve el síntesis curricular de nuestro expositor, el doctor Juan Pablo Gómez Fierro, a la cual les pido un fuerte aplauso por su presencia el día de hoy en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Sin más, les doy el micrófono y al final, si alguien desea hacer alguna pregunta, se va a abrir el micrófono para que lo puedan hacer. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me siento muy honrado de estar en esta ciudad de enorme tradición jurídica. Agradezco desde luego al licenciado maestro Marco Antonio Serrano Montalvo, quien muy generosamente me extendió esta invitación a través de la segunda vicepresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, una gran amiga a quien le guardo un cariño especial y muy agradecido, aunque inmerecidas tus palabras, las aprecio y valoro mucho, Cristina Vizcaíno. Muy agradecido también con la presencia de todos ustedes. De verdad me siento muy honrado de estar en esta ciudad, de poder platicar con ustedes, más que una conferencia, que sea una charla sobre los temas que principalmente nos atañen a todas y todos quienes nos dedicamos a la actividad jurídica. Y con esto me quiero referir particularmente al tema de inteligencia artificial, pero que se desdobla a partir de otro tema no menos relevante, que es la justicia digital. Y para estructurar esta ponencia, me parece imprescindible partir de lo general y aterrizarlo a lo particular. ¿A qué quiero llegar con esto? Hoy en día, gran parte de la actividad humana que realizamos, de la actividad de todos los seres humanos, ha transitado hacia un esquema digital. No podemos desconocer que hoy gran parte de las actividades humanas, como serían el comercio, la banca, la información y divulgación de noticias, la educación, entre otras, han transitado hacia un esquema digital. Hace 15 años podríamos ver como algo muy lejano el poder realizar compras a través de plataformas digitales, el poder tener clases también a través de este tipo de plataformas. Cuando antes compramos los periódicos o las revistas, hoy todas estas herramientas ya los tenemos al alcance de nuestra mano con un teléfono, un smartphone o una tableta digital. Y esto no es ajeno al derecho. Y digo que no es ajeno al derecho porque, con motivo de una importante reforma constitucional que tuvo lugar hace ya 10 años, el 11 de junio de 2013, se publica en el Diario Oficial de la Federación lo que se conoce como la reforma en materia de telecomunicaciones. Esta reforma tuvo varios puntos que podríamos considerar relevantes. El primero fue transformar a un órgano que antes era desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un órgano constitucional autónomo que hoy conocemos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También tuvo como finalidad crear las condiciones para que los mercados de telecomunicaciones y de la radiodifusión tuvieran un impacto mayor con la entrada de nuevos competidores. Antes había muy pocas cadenas de televisión, muy pocas cadenas de radio que estaban concentradas en solamente un sector. Entonces, lo que se buscó fue naturalmente abrir el mercado para que llegaran nuevos competidores. Cuando hay más competencia en los mercados, esto naturalmente redunda en una mejor calidad de los productos y servicios y naturalmente también en una disminución de los precios que esto se genera. Pues bien, en el marco de esta reforma constitucional,
hubo una parte importante de la Constitución que fue reformada, que fue el artículo 6º constitucional. En el artículo 6º constitucional se establece la obligación del Estado de proporcionar las condiciones necesarias para que todo el mundo tuviera acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, lo que conocemos como las TIC, ¿no? Para decirlo brevemente, pero no solo esto, también al acceso a la banda ancha y al Internet. ¿Qué se buscaba con esto? Una sociedad que tuviera acceso a todos estos medios digitales que permitiera a su vez también pues no quedarse atrás, ¿no? Hay un tema que sigue siendo una tarea y un reto importante para la administración y para el Estado en general, que es precisamente la brecha digital. La brecha digital es justamente esta distancia que existe entre los ciudadanos, entre las personas y el acceso que tienen a las tecnologías de la información y la comunicación. Es más común que, por ejemplo, en las grandes ciudades, pues exista ya una amplio conocimiento y que el acceso a estas tecnologías pues sea mucho más fácil y sencillo. Pero hay estados y ciudades, algunos alcaldías en el interior del país que naturalmente no tienen acceso a estas tecnologías. Me refiero, por ejemplo, y no lo digo yo, esto está en los datos tanto del INEGI como del propio gobierno federal, donde estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, tienen un atraso en esta implantación o implementación, mejor dicho, de la digitalización. Y bien, una vez satisfecho este requisito que se busca, que es precisamente generar las condiciones para que todo el mundo tenga acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y a la banda ancha y al Internet, esto se vuelve hoy en día, y así lo he sostenido no solamente en foros académicos como este, sino en parte de mis resoluciones, se vuelven las tecnologías de la información y comunicación una precondición para el ejercicio de una multiplicidad de derechos. Hoy en día, por ejemplo, para acceder al derecho a la educación es necesario, indispensable tener Internet. Es indispensable tener equipos de cómputo que permitan acceder a la información necesaria para poder desarrollar ampliamente este derecho. Al mismo tiempo, para tener un derecho de acceso a la información, a la comunicación, es importantísimo tener estas tecnologías, porque de otra manera no podríamos acceder a las noticias en tiempo real, a la información que se va generando veraz y oportuna a través de los medios de difusión y que cada uno pueda elegir a cuál medio de difusión acudir. Encontramos también el derecho a la salud. No podríamos también desconocer que tanto las campañas informativas como, por ejemplo, ahora en esta época de pandemia, pues gran parte de la información que recibíamos para atender y poder proveer lo necesario en nuestro derecho a la salud derivaba también de la realización incluso de consultas médicas, entre otras, funcionaba de esta manera. La misma educación, hoy en día poder prestar educación a distancia en lo que antes se conocían como telesecundarias, ahora mismo justamente esta comunicación a través de estas nuevas tecnologías pues permite prestar estos servicios. Dicho esto, la justicia no es ajeno a esta nueva implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Se vuelve una precondición también para el derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué digo esto? Hace 3 años, en marzo del 2020, precisamente se decretó por parte de la Organización Mundial de la Salud la emergencia sanitaria por el COVID-19, que más adelante se convirtió ya en una pandemia y que motivó que todas y todos tuviéramos que resguardarnos en nuestros hogares. Al principio se paralizó momentáneamente el servicio público de administración de justicia, lo que solamente generó que mejor dicho, que solamente los asuntos considerados como urgentes pudieran tramitarse. Y como urgentes, hablando específicamente del juicio de amparo, eran aquellos que estaban vinculados con un peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, etcétera, pero nada más. Después, el Consejo de la Judicatura se da cuenta que esto no iba a durar 2 semanas, no iba a durar 3 o 4 semanas ni 2 meses, que era algo que previsiblemente iba a tener mucho más tiempo. Entonces, lo que hace el Consejo de la Judicatura es flexibilizar el concepto de urgencia y decir, bueno, jueces, ya no solamente consideren como urgentes los casos que están previstos en el artículo 22 constitucional o 15 de la Ley de Amparo. A partir de ahora, ustedes deben considerar los derechos en juego para valorar en qué casos se hace indispensable que conozcan o que puedan recibir los asuntos.
De esta manera, se tuvieron que buscar las herramientas necesarias para mantener este servicio público de administración de justicia, y esto precisamente tuvo un impacto importantísimo en el desarrollo de la justicia digital y en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. En mi experiencia como juzgador, en el año 2020 y particularmente con todos los asuntos vinculados al sector energético, pues lo natural fue que al principio no tuviéramos asuntos los primeros meses porque estaban cerrados los juzgados y estos no se encuadraban en las hipótesis de urgencia que se refería a la ley. Pero más adelante, para abril, ya había esta flexibilización del caso de urgencia y motivó que dentro del año 2020 y 2021 se recibieron alrededor de 10,000 juicios de amparo en el juzgado en el que actualmente me encuentro adscrito. Si no hubiéramos tenido el acceso a estas tecnologías de la información y comunicación, hubiera sido dificilísimo poder salir del bache en el que nos encontramos con todas las regulaciones, particularmente el sector energético, que motivaron una creciente llegada de demandas de amparo. Ahora bien, para, por ejemplo, preservar el derecho de acceso a la justicia, las partes querían alegar, la propia ley de amparo reconoce en su artículo 134 que las partes pueden comparecer para alegar verbalmente la audiencia incidental, pero teníamos al mismo tiempo las restricciones que ponía a la recepción de personal, al personal que podía estar al interior de los juzgados de distrito, y entonces estas tecnologías nos permitieron llevar a cabo las primeras videoconferencias cuando todavía no estaban reguladas. Incluso habilitamos el Zoom, este programa que no era un programa oficial, pero que era la única herramienta que en su momento encontramos para poder nosotros escuchar, previamente resolver sobre la suspensión definitiva en estos asuntos a las partes que estaban litigando en el proceso. De igual manera, la realización de notificaciones, normalmente los actuarios cuando iban a notificar a las oficinas, pues iban personalmente y dejaban la notificación, pero esto hacía inviable porque no había nadie en las oficinas ni quien recibiera y precisamente las restricciones de la pandemia lo impedían. Entonces, habilitamos la posibilidad de que pudieran hacer las notificaciones vía FaceTime o cualquier tipo de videoconferencia, ya sea WhatsApp, Zoom, etcétera, y que se pudieran intercambiar los teléfonos. Solamente entre el año 2020 y 2021 se llevaron a cabo en el juzgado de inscripción alrededor de 3,000 notificaciones personales a través de estas plataformas. Vemos cómo entonces estas tecnologías de la información y comunicación se vuelven esta precondición a la que me he referido para el ejercicio, ya no el derecho a la educación, no el derecho a la información, no el derecho a la salud, sino también para el derecho de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. El impulso tan grande que recibimos por parte de la pandemia para este tránsito me parece que marca una tendencia que no deberíamos perder, porque la tecnología va avanzando día con día y nos ha alcanzado. Gran parte, les decía yo, de las actividades humanas hoy en día se llevan a cabo a través de estas plataformas. Hay quien ya pide el supermercado por medio de una plataforma digital, quien ya ni siquiera, por ejemplo, el cine, puede uno contratar las películas también a partir de estas mismas plataformas, las compras por las principales plataformas o aplicaciones móviles como Amazon, eBay, entre otras. Entonces, les digo yo, la justicia no escapa a esto. Y me parece que podríamos identificar distintas etapas de la justicia digital que van desde la digitalización de los documentos hasta un tema que va a ser con el que concluimos hoy de inteligencia artificial, que es la automatización ya de ciertas decisiones en el ámbito ya propiamente jurídico. Empiezo por decirles los antecedentes más remotos de la justicia digital. La justicia digital tiene su primer antecedente en la solución de controversias alternativas, en los medios alternos de resolución de conflictos en Estados Unidos. A principios del siglo pasado, un fiscal en Estados Unidos, el fiscal Samuel Dana Jackson, propone que no todos los asuntos fueran llevados a juicio precisamente para no saturar al sistema de administración de justicia. En un principio esto fue muy criticado, duramente criticado, porque decían esto no va a tener un futuro. Pero más adelante se dieron cuenta que era una mecánica funcional y que bien podían eventualmente los fiscales negociar con los imputados para la aplicación de penas menores a partir de la confesión, etcétera, y que no fueran necesariamente llevados a juicio para no saturar al sistema. Y esto se le conoció en Estados Unidos como ADR, como una alternativa para la resolución de los conflictos
en los Estados Unidos. Más adelante, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoce a los mecanismos alternos de solución de conflictos como una base fundamental de su sistema jurídico y que al mismo tiempo les permitía también administrar justicia de manera paralela sin saturar a los tribunales. Esto digamos que es como el primer antecedente. El segundo antecedente lo encontramos a principios de la década de los 90 con las principales plataformas en aquel entonces que existían ya desde entonces, por ejemplo, eBay y Amazon. Estas plataformas, originalmente que tenían un sistema de ventas en línea telefónica, implementaron para la resolución de los conflictos con sus clientes, implementaron estos mecanismos alternos. A principios de esta solución de conflictos había un contestador telefónico que solamente les señalaba que estaban trabajando en la inconformidad que había generado por la compra o venta de algún producto y que se daría pronto solución a ello. Más adelante fueron perfeccionándose estos mecanismos de manera que las mismas empresas, al llevar a cabo la compra-venta de productos y servicios, pudieran tener una vía digamos, de escape para poder dar solución a estas controversias sin necesidad de llevarlas a la vía mercantil o a los juzgados. Entonces se entremezclan dos temas, los mecanismos alternos de solución de conflictos, pero a partir de relaciones entre particulares. Con esto me refiero a entre empresas que venden productos y servicios y los consumidores de estos. Y es así como con el creciente uso de la tecnología se van rediseñando y se van perfeccionando estos mecanismos para lo que conocemos hoy en día como esta justicia digital. Nace precisamente del comercio, de las actividades comerciales, pero que después es importada ya propiamente a la administración de justicia, no en una relación entre particulares, sino ya una relación entre el Estado y los justiciables. Estas plataformas se han perfeccionado al grado tal de que, por ejemplo, si cualquiera de nosotros, me parece que hemos realizado alguna operación de comercio a partir de estas plataformas y frente a una inconformidad podemos, por ejemplo, en Amazon decir, bueno, no estoy de acuerdo con este producto, quiero devolverlo, ¿por qué no estás de acuerdo? Pues llena este formulario y hasta que te devuelvan tu dinero, regrese el producto, etcétera. Si se dan ciertas condiciones, devolverlo en tal tiempo, 30 días, etcétera. Esto lo he ido perfeccionando. Los sistemas de administración de justicia se dan cuenta de la importancia y relevancia que tienen estos mecanismos. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Los hacen suyos para precisamente trasladarlos a la administración de justicia. Hoy en día, el mundo, platicaba ya Cristina Vizcaíno sobre esto, ha avanzado de una manera muy importante en esta justicia digital. Ha creado aplicaciones que han permitido resolver controversias en cantidades innumerables a partir precisamente de estos nuevos mecanismos. Encontramos, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos una aplicación, se ha denominado Modria, ha resuelto 1.000 millones de controversias en materia mercantil en los últimos años. Estamos hablando de que es 1 billón de controversias que naturalmente dan una válvula de escape o se erigen como una válvula de escape al sistema de administración de justicia. Durante la pandemia, por ejemplo, la Corte de Utah implementó un sistema muy novedoso de justicia digital, donde la mayoría de las controversias prácticamente ya las resolvieron a partir de plataformas y mecanismos digitales, tecnologías de la información y de la comunicación. Y luego, si volteamos hacia el cono sur, vemos que Argentina, Brasil han también desarrollado algunos de estos mecanismos. Argentina tiene un sistema que se llama Prometea, que también ha justamente incorporado esta automatización en la realización de ciertas actividades para la reducción de las cargas al interior de los tribunales. Hablaba también Cristina sobre, por ejemplo, el caso alemán, donde han dividido todo su tema de justicia digital en distintas etapas, primero desde la digitalización de ciertas tareas hasta ya la automatización de ciertas resoluciones menores que permiten precisamente dar este cauce o esta válvula de escape a los conflictos. Vemos, por ejemplo, también hoy en los Países Bajos que controversias, por ejemplo, de divorcio ya se pueden resolver a partir de ciertas plataformas que automatizan la resolución de esas controversias. Por ejemplo, a partir del llenado de ciertos campos, el nombre de los cónyuges, número de hijos, régimen de convivencia, sueldos, salarios, etcétera, puede ya diseñar incluso programas específicos para la realización de convenios entre los cónyuges
con base en la legislación aplicable, ¿no? Entonces vemos cómo ya esto nos alcanzó en muy pocos años. De la pandemia, que tuvimos que utilizar estas plataformas y que una videoconferencia era algo novedoso, hoy estamos hablando ya propiamente de inteligencia artificial que resuelve y puede definir ya el rumbo de ciertas controversias. Seguramente varios de ustedes han escuchado hablar de lo que es ChatGPT, que es un programa de inteligencia artificial que se nutre con toda la información que hay en la red. Si nosotros, por ejemplo, entráramos ahorita a este ChatGPT y le pedimos que elabore, por ejemplo, un artículo sobre la historia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en este momento va a elaborar ese artículo, y puede decir que sea breve, que sea extenso, etcétera, con datos muy precisos que va a encontrar precisamente en el metaverso, de toda la información que hemos nosotros generado en las noticias, en los antecedentes, etcétera. Pero además, si nosotros le volvemos a pedir después de ese que vuelva a elaborar otro artículo, va a elaborar con la misma información algo redactado de manera diferente. Y esto no va a escapar a la Administración de Justicia. Yo he visto ejercicios que, por ejemplo, hoy en día en plataformas y redes sociales dicen, redacten una demanda de amparo donde el acto reclamado es este. Naturalmente va a requerir de una revisión humana, pero que ya tiene tal vez los elementos y componentes necesarios. Ya debe encontrar una demanda de amparo que está en alguno de los archivos y entonces tiene ya los elementos como nombre del quejoso, domicilio, conceptos de violación, tercero interesado, etcétera. Tal vez requiera de alguna revisión, pero ya tiene los elementos indispensables. Y lo que es más importante, que este tipo de sistemas o de programas, pues si bien de una vez por todas no pueden resolver un caso determinado, sí puede irse entrenando como un cerebro humano para que vaya perfeccionando cada una de estas etapas al grado de que más adelante muchas tareas podrían ser sustituidas. Platicaba yo en la mañana con quienes generosamente me invitaron para participar en esta charla sobre la sensibilidad que se requiere para, en este caso, de la inteligencia artificial y la administración de justicia. Me parece que no todas las decisiones podrían destinarse a ser resueltas por un sistema de inteligencia artificial, porque la justicia también requiere una sensibilidad específica. Hablaba yo, por ejemplo, de una medida cautelar en un proceso penal, por ejemplo, la determinación de una prisión preventiva con base en ciertos elementos, la idea propia de justicia que debe prevalecer en algunos con algunos elementos. Es difícil, me parece, que todas estas controversias pudieran resolverse con sistemas de inteligencia artificial. Lo que no niego es que sí hay controversias que se edifican, por ejemplo, o problemas jurídicos que se edifican a partir de reglas específicas que naturalmente podrían ser resueltas de manera muy sencilla. El caso de Modria, por ejemplo, en Estados Unidos, donde 1.000 millones de controversias fueron resueltas con un sistema de inteligencia artificial, bien podría servir como parámetro para resolver, por ejemplo, en este caso, asuntos mercantiles. Hablaba yo, por ejemplo, de cómo se edifica una controversia en materia mercantil. Es un título de crédito que debe de cumplir con ciertos requisitos que están previstos en la ley. Habiendo satisfecho estos requisitos, estos elementos, autonomía, la firma, entre otros, esto generará que ese documento pueda ser exigible en un juicio, por ejemplo, ejecutivo mercantil, cumpliendo ciertos requisitos, se libera el auto de exequendo y a partir de ahí se puede ordenar el embargo de bienes y el emplazamiento a juicio. Y esta controversia naturalmente se podría resolver de manera muy sencilla con estos esquemas de inteligencia artificial. Controversias menores, quizá una multa de tránsito, quizá multas específicas por infracciones menores, bien podrían tener un cauce específico o incluso a partir también de la revisión humana. Y que esto de alguna manera también pueda servir como un cauce para la saturación que hoy existe en los tribunales en todo el país. Hay un rezago importante. También platicaba con algunos de los funcionarios judiciales de aquí del Estado sobre el rezago importante que han presentado algunos órganos debido también a la saturación excesiva que hay y la carga de trabajo que se genera al interior de los órganos judiciales. Entonces, esto naturalmente puede ayudar a despresurizar esta carga. ¿Cuáles son, desde mi particular punto de vista, los retos que nos enfrentamos para hacer este tránsito a la justicia digital? Yo creo que el primero tiene que ver con la renuencia de todos los actores involucrados en generar este cambio.
Y lo digo desde un punto de vista muy particular, porque al inicio de la pandemia, cuando decían ya pueden ustedes firmar electrónicamente, yo dudaba que la firma electrónica tuviera la misma validez que una firma física. Y estando, por ejemplo, en San Luis Potosí y teniendo un asunto en materia energética que era sumamente relevante, dije, yo no lo voy a firmar electrónicamente porque esto va a poner en riesgo la validez de esta actuación. Y ahí voy manejando 4 horas de San Luis Potosí hasta la Ciudad de México a firmar expresamente eso para no poner en riesgo la validez de eso. Y hoy parecería ya una obviedad que cualquiera puede firmar electrónicamente, ¿no? Hace 10 años que se reformó la ley de amparo, se previó la existencia de un expediente electrónico y de un expediente físico. Y se decía, 2 expedientes que deben coincidir en su integridad. Los secretarios serán responsables de certificar que coincidan, los titulares de verificar que esto se cumpla. Y lo que buscaba era precisamente como una especie de implementación progresiva para que fuéramos familiarizándonos con el expediente electrónico y poco a poco abandonando el expediente físico. En diciembre del año pasado, el Consejo de la Judicatura Federal, bueno, fue en octubre, en noviembre entró en vigor, pero a partir de diciembre ya existe la obligación de no integrar el expediente físico con todas las constancias. El expediente físico hoy en día en el juicio de amparo, conforme a la regulación vigente, solamente debe contener las promociones que se hayan presentado físicamente. Las determinaciones judiciales no van cosidas ya al expediente físico, ya están en el expediente electrónico. Esto ha sido un cambio importante. El primer antecedente de justicia digital en México lo encontramos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal estableció una sala de juicio en línea que era la encargada precisamente de llevar a cabo estas primeras controversias. Fue, digamos, como un primer saque para ver qué tal funcionaba y la verdad es que tuvo un avance importante. Pero en el amparo la verdad es que todos tuvimos una resistencia increíble hacia la conversión de la justicia digital. Todos éramos, y a la fecha seguimos siendo muy renuentes a ello. Hoy en día he tenido, por ejemplo, algunos requerimientos de, es que no viene la sentencia cosida al expediente. Bueno, es que ya no existe la obligación de coser la sentencia del expediente. La sentencia está en el expediente electrónico y conforme a la regulación actual, esa es la que debería de prevalecer. Pero esto, me parece, tiene todavía muchos retos por delante. ¿Por qué? No todos quieren usar el sistema porque me parece que faltan los incentivos necesarios y el conocimiento. Creo que todo medularmente tiene que pasar por la capacitación. Y hablamos de 2 tipos de capacitación. Una capacitación que podríamos considerar profesionalizante, que consiste en la realización de diplomados, especialidades, maestrías, etcétera, que tienen un cierto valor curricular y que te brindan un conocimiento específico. Pero si queremos hacer realidad el derecho de acceso a la justicia, debemos de buscar alternativas de capacitación no profesionalizante, acercarnos mucho más a los usuarios y me parece que para esto tendríamos que buscar otras alternativas. Las redes sociales hoy en día me parece que son una gran herramienta para poder llevar a cabo este tipo de capacitación. Tutoriales, ya sean plataformas como TikTok, YouTube, los podcasts que se ven, por ejemplo, en otras plataformas como Spotify, donde expliques paso a paso cómo es que se llevan a cabo estas tareas y cómo vamos transitando hacia este nuevo modelo de justicia. Por ejemplo, si un abogado litigante llegara a un órgano jurisdiccional a presentar una demanda física, me parece que debería haber personal capacitado en los recintos judiciales para asesorar a esa persona e invitarla a que lo haga de manera electrónica. ¿Trae usted, abogado, una USB con su demanda? Véngase para acá. Yo le voy a decir cómo. Aquí hay una computadora, que ya hay computadoras a disposición de los justiciables en todos los recintos judiciales. Y aquí, mire, vamos a llenarla, tal, aquí, y aquí está su acuse. Ya no tiene que llevar las copias, ya no tiene que... No. Pero si no hay esa capacitación, difícilmente vamos a llevar a cabo este tránsito. Otra me parece que tiene que ver con los incentivos. Hoy, por ejemplo, la realización de una notificación personal conforme a la regulación vigente de la ley de amparo supone que el actuario se traslade al domicilio del justiciable del quejoso. Le deje un citatorio. Normalmente el citatorio ya tiene la notificación, la determinación que le van a notificar. ¿Para qué? Para que lo espere el día siguiente. Ya el actuario nunca regresa el día siguiente porque ya le dejó la notificación. Y entonces, como no está, le dice, bueno, como no estabas, te voy a entonces hacer la notificación por lista. Entonces fue un día, regresó el otro y como no estaba, le va a hacer la notificación al tercer día.
Esa notificación que le hizo el tercer día va a surtir sus efectos al cuarto día y el plazo le empieza a contar a partir del quinto. Pero la notificación electrónica que prevé la ley de amparo en el artículo 26, fracción cuarta, se tiene por hecho ese día y surte efectos al día siguiente. Entonces el judicial le dice, pues de tonto, yo voy a pedir que me haga la notificación electrónica, se me está quitando 4 días para la interposición de un recurso, para el desahogo de un requerimiento, etcétera. Pues no, yo prefiero. Entonces me parece que también es importante, esto a nivel regulatorio, es importante cambiar estos requisitos o estos elementos para que sea una opción viable y que sea una opción que sea amigable también con el servicio de administración de justicia. Otro de los elementos que también me parece de suma relevancia es para buscar reducir esta brecha digital que existan en la mayoría de los órganos jurisdiccionales del país, y no solamente me refiero a los órganos jurisdiccionales federales, sino también locales, equipos de cómputo a disposición de los justiciables con personal capacitado que les ayude precisamente a llevar a cabo esta tarea. Y ojo, cuando hablo de capacitación, no solamente me estoy refiriendo a la capacitación de los justiciables, también de los servidores judiciales, servidores públicos o los funcionarios judiciales, quienes también hemos, me incluyo, tenido resistencia a llevar a cabo este cambio. Y luego, una de las principales críticas que yo escucho al respecto es en el sentido de que cómo algo tan importante como un juicio vamos a tener que llevarlo al tema digital cuando pues nuestra tradición jurídica es que conste el sello, la firma, etcétera y tal, y ahora pues no lo vamos a ver. Entonces el ejemplo que les pongo yo es que todavía hace 15 años a mí me mandaban al banco a depositar una determinada cantidad de dinero y me pedían la ficha de depósito. Y eso ya cambió. Ya la mayoría de las operaciones que realizamos financieras las realizamos a través de una plataforma y desde un teléfono celular. ¿Por qué no poder hacer esto desde también la administración de justicia? Otro tema que me parece sumamente relevante es la firma electrónica. Yo creo que los esfuerzos institucionales que ha llevado a cabo el Consejo de la Judicatura Federal para su obtención son muy buenos porque además tienen tutoriales específicos que te ayudan a cómo obtenerlo. Pero luego sucede lo mismo que con las claves de todas las aplicaciones a las que entramos. Para cada aplicación tienes que tener una contraseña diferente. Entonces te olvida cuál era la que tenías para esta aplicación y cuál tenías para esta aplicación. Lo mismo sucede con la firma electrónica. ¿Por qué no unificarla? Todas las firmas electrónicas que sean o que provengan de autoridades federales o locales, etcétera, que tengan la misma validez tanto como para presentar una demanda, como para presentar la declaración de Hacienda, como para presentar algún otro trámite administrativo. Si partimos, por ejemplo, de que los documentos tienen cierta validez o pueden considerarse conforme a la jurisprudencia de la Corte de fecha cierta, cuando han sido presentados ante un fedatario público, cuando hay algún elemento que permita dar certeza de que pasó por una autoridad, yo creo que con la firma debería ocurrir pues, prácticamente lo mismo, unificado. Y otro de los temas es justamente los convenios que deben generarse interinstitucionales con las autoridades y con los poderes judiciales locales. Una apuesta muy importante y una deuda que tenemos en la Administración de Justicia es particularmente en la justicia local. Hay una distancia entre una y otra, y esto se debe naturalmente a que la justicia local, como es competencia también local, hay algunas entidades que están muy avanzadas y otras no lo están tanto. El presupuesto que se destina a algunas entidades federativas es un presupuesto fijo del presupuesto local, y en algunas otras queda a discreción de los gobiernos en turno. Entonces esto desde luego genera diferencias, me parece que podrían unificarse a partir de un proyecto nacional que también tome en el centro esta cuestión. Y creo que también debe haber un cambio, una reclasificación de los recursos que existen hoy en día destinados a la administración de justicia. Una de las erogaciones más importantes que se realiza materialmente en el Poder Judicial Federal y en los locales es el papel. Las cantidades excesivas de papel, los archivos que se llenan de papel y que, pues naturalmente, no debería hacerlo. Primero por el gasto que supone, pero también por el cuidado al medio ambiente. Deberíamos de buscar que toda esa inversión que se realiza en el papel se pueda llevar a cabo, por ejemplo, en dispositivos modernos, en tabletas que permitan precisamente reducir ese costo y que
sobre la marcha sea una reclasificación de los recursos destinados para ello. En lugar, por ejemplo, de contratar nuevas oficinas, nuevos recintos judiciales que son muy costosos por el mantenimiento que suponen, hablaba yo en la mañana de juzgados virtuales, juzgados que no existen físicamente, no tienen un domicilio y un lugar de residencia específico. Son juzgados que tienen una denominación, tienen servidores públicos encargados de resolver controversias, pero que puede estar en su casa. Y en lugar de gastar millones o miles de millones de pesos en comprar inmuebles, en equiparlos, etcétera, darles a los servidores públicos un equipo de cómputo, darles algún apoyo para poder contratar el servicio de Internet en sus casas, y a partir de ello que se pueda llevar a cabo el teletrabajo, que no es algo nuevo. La OEA lo ha implementado, ha establecido ya reglas específicas donde en algunos casos el 40% de la actividad laboral se puede devengar desde los hogares, mientras el 60% se puede, cuando la naturaleza de la función así lo permite, el 60% se puede llevar a cabo presencialmente, y esto naturalmente supondría también una disminución en los recursos, los traslados. Yo que vivo en la Ciudad de México, crecí, viví hasta mis 23 años en la Ciudad de México, pero en la ciudad de San Luis Potosí, pero llegado a la Ciudad de México, los traslados a veces son de 1 hora de ida y otra hora de regreso, 2 horas de traslado que bien podría cualquier persona dedicar a la realización de actividades más importantes como el trabajo o el esparcimiento de haber concluido con las actividades laborales oportunamente. Entonces me parece que este cambio lo tenemos enfrente, que es algo de lo que no se habla, y eso me preocupa porque creo que nadie está hablando de justicia digital. Al interior todavía de los órganos jurisdiccionales hay una resistencia. Yo he platicado con muchos de mis compañeros, de mis compañeras, decir, oye, ¿cómo van ustedes con el expediente electrónico? El expediente que nosotros seguimos con el expediente físico y ni de broma vamos a poner en riesgo la seguridad jurídica teniendo un expediente que eventualmente pues se puede borrar o tal, no sé qué. No pasa. Y para allá vamos. El mundo está cambiando muy rápidamente y cambia para ir hacia allá. Entonces, me parece que es una tarea que tenemos, pero no solamente los servidores públicos, no solamente los funcionarios judiciales, sino es una tarea de todas y de todos que nos dedicamos a la actividad jurídica. Y hoy en día, por ejemplo, en el juzgado en el que actualmente me encuentro adscrito, les he dado la opción a las y los justiciables de decirles, okay, quieren una audiencia previa para formular alegatos en cualquier determinado asunto, les doy la opción de que pueda ser por videoconferencia o que pueda ser presencialmente. Y la verdad es que la gran mayoría, por las implicaciones que supone el traslado, no tenemos lugar de estacionamiento, etcétera, pues muchos me dicen, yo prefiero que sea a partir de videoconferencia y con 10, 15 minutos pueden alegar perfectamente sin necesidad del traslado, estacionarse, esto y lo otro, y que van a prácticamente lo mismo, tienen al juez enfrente y escucha y puede realizar preguntas, respuestas, etcétera. Hace poco estuve en la ciudad de Oaxaca y una abogada me platicaba, yo estoy litigando un asunto en Baja California Sur a distancia y no he tenido que trasladarme ni una sola ocasión. Presenté la demanda electrónica, recibí mi acuse, presento las promociones, reviso las listas, etcétera, todo a partir de ello. Y esta reclasificación de recursos ni siquiera quiere decir que se destinen más recursos. Hay una tarea que desde los órganos jurisdiccionales federales me parece que ya está superada, que es la de los actuarios judiciales. Son cargos que forman parte de la carrera judicial, que ganan muy bien y que su tarea es simplemente notificar a las partes las determinaciones que se adoptan en el juicio porque tienen fe pública. Elaborar la lista de acuerdos. La lista es un elemento que ya se puede automatizar. Si cargamos los elementos al sistema, que es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el quejoso, el acuerdo, etcétera, la lista podría generarse tipo de notificación automáticamente. Las notificaciones, hoy en día, por ejemplo, pues todavía van a un domicilio, dejan el citatorio, etcétera, y se tardan una mañana entera o un día entero en realizar 10 notificaciones, porque tienen que tener como toda esta. Podría haber aplicaciones donde una vez emitida la determinación, se vaya, el justiciable la abra, se genere el acuse de recibo, incluso se genere el cómputo correspondiente para impugnar esa determinación, con la certeza jurídica que ello supondría. La actividad de los actores me parece que ya no es necesaria, está superada. Ahora, sucedió en Brasil. ¿Qué vamos a hacer con este personal? Bueno, vamos a que concentren estos esfuerzos en la realización de tareas sustantivas, como la elaboración de proyectos de resolución, como también en la solución o sea, en lo importante. Estos procesos ya pueden ser automatizados. Para automatizarlos se requiere también no solamente justicia digital, no es simplemente que todo el expediente esté ahí, porque también supone esto hacer minería de datos.
medibles y comprobables. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una promoción y la escaneo, la subo al expediente electrónico, eso no es digitalizar nada, eso es simplemente subir una imagen, pero de esa imagen no podemos extraer un dato. Digitalizar implica que desde la demanda, el acuerdo y todas las demás promociones sean digitales, porque de ahí puedes extraer información valiosa y medible para poder establecer cuántos asuntos tienes de una determinada cosa. Entonces, el tránsito es importante. Este cambio es importante y es multifactorial, no solamente tiene que ver con ya presenté la demanda digital, sino todo el cambio que ello supone. Este cambio es justamente el que en una última etapa permitiría llevar a cabo ya decisiones que podemos decir automatizadas. Y ni siquiera se trata de que nosotros las creemos. Hay ya experiencia adquirida en el mundo, lo decía Cristina, el derecho comparado, aplicaciones generadas, Modria me parece que es una prueba de ello, donde podríamos aplicarlas a nuestro sistema y dar un cauce y específico a la solución de controversias. La creación de estos juzgados virtuales, la resolución automatizada de controversias menores en estos sistemas de inteligencia artificial, y que además serán servidores que serán entrenados de manera consistente con toda la información que se vaya alimentando, cuando hablemos ya propiamente de una digitalización real, no de escanear sino de que todo el expediente sea integrado de esa manera. Para eso, les digo, es una tarea de todos, y un elemento importante es la reducción de esta brecha digital. Dejo hasta aquí esta parte para que con base en este primer saque, digámoslo así, podamos generar algún diálogo y que las preguntas o elementos que quieran que comentemos quedan en manos de ustedes. Muchas gracias por su atención y gracias nuevamente por la invitación para participar esta tarde aquí en esta ciudad de Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto al tema planteado aquí por el doctor. Y nomás les quiero poner aquí un ejemplo, hablando del chat, una aplicación en la cual ya en algunos países ya lo utilizan hasta en materia penal, donde insertan el dictamen y el chat les dice qué preguntas le pueden hacer al perito. Aquí abrí una aplicación, puse el nombre del juez Juan Pablo Gómez Fierro y me contesta esta aplicación. Dice Juan Pablo Gómez Fierro es un juez federal mexicano que ha ganado notoriedad por sus decisiones en casos relacionados con la política del gobierno del presidente Andrés López Obrador. Algunos de los casos más destacados en los que ha participado son la suspensión de la ley de hidrocarburos, que buscaba limitar la participación de empresas privadas en el sector energético mexicano, la suspensión de la reforma de la industria eléctrica, que buscaba fortalecer a la empresa estatal CFE y limitar la participación de empresas privadas en el sector eléctrico, la suspensión de la ley de la industria eléctrica, bueno, es lo mismo. Entonces, coloca uno el nombre de la persona y les da mucha información. Esa es la dinámica que ahora se está aplicando con la inteligencia artificial. Y por supuesto hay a lo mejor esa contradicción entre los jóvenes que están aquí presentes, invitados, que para ellos les hace muy fácil usar esos tipos de mecanismos, que a lo mejor nosotros que no estamos tan jóvenes y incorporarnos a estos temas siempre son un poquito conflictivos. Pero bueno, si alguien quiere hacer una pregunta aquí a los expositor, el micrófono está abierto, con mucho gusto. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Tengo varias preguntas. Una es sobre el inicio, cómo planteaste el establecimiento del acceso a la información o de las TICs. Cuando se tiene un México que es muy, todavía tiene falta o le falta el acceso a Internet, acceso a cierto tipo de tecnologías, ¿cómo visualizas, es la primera pregunta, cómo visualizas que va a afectar el tema de la inteligencia artificial en la segregación de esta población que todavía no va a alcanzar a sumarse? Segundo, el tema de las tesis y jurisprudencias. O sea, al momento de hacer inteligencia artificial, los modelos de lenguaje que pueda tener van a generar más jurisprudencia y tesis que posiblemente ya no nos alcance
el entendimiento para poder ir generando conocimiento y conocimiento y conocimiento. Entonces, ¿cómo visualizas que pueda llegar a ser más perfeccionable la justicia a través de la inteligencia artificial? Bueno, en relación con lo primero, creo que se requiere una política pública de largo aliento para tomarnos en serio esta transición. Hay países que han prohibido ahorita ya los chats de inteligencia artificial por el riesgo que suponen. Los principales agentes económicos en el mundo le han dicho a sus gobiernos, oye, para esto, regúlalo porque se va a descontrolar. El caso más emblemático del dueño de Twitter, que ha dicho, oigan, si no regulan esto, va a terminar siendo un verdadero desastre. Entonces, necesitamos una política pública, digo, de largo aliento, porque además los espacios que no terminen por regularse son ocupados por otro tipo de agentes. Y muchos podrían tener finalidades que sean para el bien común, pero podría también no serlo. Entonces, esta es una preocupación relevante. Y el otro, también la política pública, que me parece que ya es una obligación constitucional, es en la reducción de la brecha digital. Desde luego se pueden buscar alternativas. El Consejo de la Judicatura reconoció la existencia de esta brecha digital y ¿qué dijo? A ver, no todo el mundo tiene acceso a la banda ancha, al internet, no todo el mundo tiene un equipo de cómputo. Ok, todos los jueces tienen la obligación de poner a disposición de los justiciables afuera de los recintos judiciales 2 equipos de cómputo con internet y todas las aplicaciones necesarias para que puedan tramitar un juicio. Entonces, ok, yo no tengo que ir a un café internet, puedo ir al juzgado y ahí me van a prestar el equipo de cómputo. Es una alternativa, que lo natural sería pues estos programas internet para todos, etcétera, que requieren pues naturalmente inversiones muy importantes y pues también temas de capacitación. Entonces, esto creo que es la primera parte. Y lo segundo, me parece que tampoco esto significa que la actividad jurídica pueda transitar enteramente a un sistema de justicia digital. Yo creo que siempre la justicia va a requerir de un abogado y va a requerir un juez. Un abogado que realice una estrategia que no te va a dar un sistema de inteligencia artificial. Si este amparo, ¿cómo vamos a impugnar esto? Bueno, pues si generas el acto de aplicación aquí y entonces lo promueves tal. Eso difícilmente lo va a hacer un sistema de inteligencia artificial. Al igual que la sensibilidad que se requiere, como por ejemplo para resolver un asunto de guarda y custodia de menores, donde tú percibes las expresiones de los testigos, de la madre, de los niños, cuando te entrevistas con ellos, cuando ves a la víctima de un delito, etcétera. Todo eso me parece muy complicado que se pueda resolver a partir de esquemas de inteligencia artificial porque supone una conexión muy humana y muy sensible que difícilmente podría tener. Y con esto quiero decir que el sistema deberá permanecer como existe y que muchos de estos elementos requerían de una revisión humana. O sea, por ejemplo, tener una controversia que se resuelva de tal o cual forma y después que un juez que lo pueda decidir, a ver si no, tal o aquí hay que cambiar el sentido porque no, pues la máquina se equivocó, ¿no? Y esto también tiene que ver con la jurisprudencia. La jurisprudencia deriva de casos concretos que una vez resueltos por el máximo tribunal, pues generarán este aspecto, o los plenos regionales hoy en día, los tribunales colegiados, de un caso concreto específico, pero ya a partir de la decisión final, que no debería cambiar. O sea, me parece que la jurisprudencia tendría que tener los mismos mecanismos que hoy en día, simplemente la inteligencia artificial sería una alternativa para la solución de este tipo de conflictos. Así es como lo percibo. Sí, adelante. Maestro, estoy escuchando lo que nos dice el compañero, perdón, estoy escuchando lo que nos dice el compañero y efectivamente pudiera ser por la diferencia que tenemos en nuestro país. Hay quienes tienen todas las posibilidades, hay quienes no las tienen. Sería ir empezando actualmente apenas a incorporarnos a la inteligencia artificial, utilizarla, que no creo que ahorita esté completamente perfeccionada y tampoco se sabe hasta dónde va a llegar. Empezaron cuando empezó todo eso, bueno, cuando yo supe, me llevaron unos trabajos, unos estudiantes, que qué barbaridad, qué cosa tan horrorosa. O sea, no había congruencia en todo lo que estaban diciendo, ¿sí? Ellos lo presentaron y ya, punto. Bueno, pero dejando de la cuestión de la educación, que es súper importante, ¿sí?
pero acá ya en la profesionalización, pues tendría que ser capacitación tanto de los operadores que están ustedes, ¿verdad? Como nosotros también, como los litigantes también. Todos, absolutamente todos. ¿Quién se encargaría de una política pública que abarcara toda esa gama en todos los aspectos y no nada más unos y otros no? Creo que también hay que tomar en cuenta otros aspectos, ¿verdad? Y por lo que hacen a la educación, pues no quisiera yo hablar, que se me toma a mal lo que voy a decir, pero realmente la educación no ha logrado superarse. Creo que cada vez sentimos que va hacia abajo, hablo genéricamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con el alumno al que se le está diciendo trata de investigar? Ah, no, pues aquí tengo el chat y aparte puedo hacer esto, lo otro. ¿Cómo va a salir de sus estudios? ¿Cómo va a ser ya en el ejercicio de la profesión si tiene todo eso al alcance de su mano? Si es lo que lo tiene, ¿verdad? Hay que revisarlo. Todo eso actualmente creo yo que tiene que ser revisado. El trabajo que se encargue o que se haga por medio de un profesionista y más en el ejercicio de la profesión, yo creo que pues está muy bien, ¿verdad? Es un avance muy grande que no sabemos a dónde vaya a llegar. Pero ahorita todavía tiene que estar controlado completamente por la revisión de la persona, el profesionista. Creo que los elementos que pone sobre la mesa son muy valiosos. Primero porque me parece que no tenemos una respuesta para todo lo que hay en día. De hecho, parte de esta exposición es plantear el problema que ya está enfrente y yo creo que la solución tenemos que contribuir todos. Yo vengo a plantearles una opinión que yo tengo respecto de distintos aspectos que abarcan la tarea que yo realizo todos los días. Pero me parece que sí, efectivamente, como bien lo menciona, tiene un impacto en muchas actividades, principalmente la educación. Hace todavía 20 años que yo estaba cursando, por ejemplo, la licenciatura, había profesores que nos ponían a memorizar artículos, códigos, textos. Y hoy eso pues es completamente innecesario porque todos desde un smartphone podemos tener acceso a esa información rápida sin necesidad de memorizarla. Lo importante ahora sería desarrollar habilidades precisamente para el manejo de estas herramientas, desarrollar habilidades para la generación de estrategias, desarrollar habilidades que permitan generar criterio jurídico para la solución de temas y no solamente memorizar. Entonces es un cambio. La universidad pública y privada también está en jaque con todo esto que es prácticamente novedoso. Estuve hace un mes cenando con el rector de la Universidad de San Luis Potosí y preocupadísimos por este tema porque decían, ¿qué vamos a hacer ahora cuando ya las y los alumnos pues quieran presentar los trabajos con un sistema de inteligencia artificial? Afortunadamente, también, como dicen en mi pueblo, para todo el remedio y el trapito, para los que presentan también ya hay otras aplicaciones que permiten detectar cuando se presenta un trabajo con, pues sí, con la realización de estas, ¿no? Del mismo chat, ¿no? Sí, pone aplicaciones para detectar trabajos realizados en GPT, el mismo chat da las aplicaciones. Es un reto. Ahí, por ejemplo, la pelota está en la cancha y en el sistema de justicia y en los abogados, etcétera. O sea, vienen retos importantes y yo creo que tenemos que hablar de ello porque solamente así vamos a ir generando las respuestas necesarias. En realidad, y lo digo con preocupación, México está muy atrasado en comparación con todos los países que leí. Y me metí a Brasil, Argentina, Alemania, Países Bajos, y Estados Unidos principalmente, y todos nos llevan un tramo muy importante de ventaja y aquí no hay, o sea, no está el tema sobre la mesa y eso es preocupante. No se está hablando de eso cuando ya el problema lo tenemos el elefante está en la sala. Gracias, muchas felicidades, Juan Pablo. Muy buena exposición. Muchas gracias, Sergio. Si me permites unos comentarios y unas reflexiones. La primera, todo lo que dijimos hace 15 años que difícilmente ocurrirá
y copio una de las expresiones, pues ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Entonces, lo que ahora decimos que difícilmente ocurrirá, es altamente probable que ocurra y que ocurra con mayor velocidad que la de hace 15 años, porque estamos frente a un factor de obsolescencia dinámica de procesos. Otro de los puntos que quería destacar era precisamente de aquellos países que se resisten, particularmente ha sido el caso de Italia, que hace un mes y medio rechazó o bloqueó la utilización de este sistema de inteligencia artificial precisamente por el tema de datos personales. Ahorita en el ejercicio que hacía Juan Jorge tenemos la evidencia de la filtración abierta de datos a través de este sistema de inteligencia artificial que los italianos lo frenaron precisamente por las violaciones a la directiva europea en materia de protección de datos personales. Y la otra es que pareciera que estamos en un nuevo proceso de creación de un Frankenstein, de una creación de algo que se puede salir de control y que muchos países la están manejando así, como le ocurrió al doctor Frankenstein en su época, aquel engendro que logró realizar y darle vida y que después se salió de control. ¿Sí? Es algo muy parecido a lo que puede estar ocurriendo. Y la última reflexión es que pareciera que hay un fenómeno de resistencia en el que muchas generaciones a lo mejor podríamos estar en línea más que otras, de resistencia al cambio o de miedo al avance científico o tecnológico, y que eso nos haga plantear esas resistencias y esas viejas expresiones. Es que en mi época, cuando es algo que pareciera que no tiene freno, y uno de los elementos, como si el mundo anterior hubiera sido perfecto, es que no podemos llegar a todos los justiciables. No, como quiera no podemos llegar. Ahorita con el sistema anacrónico no llegamos. O sea, tenemos muchos lugares donde el acceso a la justicia está sumamente restringido en las condiciones normales, ya sin hablar de los temas de tecnología. De hecho, una de las reformas que quedó pendiente era una ley sobre la justicia itinerante, ordenada en mandato constitucional, en una reforma de 2018 que todavía no se emite la ley de justicia itinerante, pero creo que seguimos bordando sobre el pasado. Es decir, es que no alcanza para todos, o no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Bueno, pues eso como quiera ocurría en los sistemas tradicionales, no todo el mundo tenía acceso a la justicia. Es una realidad triste, pero ahí está. Ya desde el 2013, por ejemplo, y aquí veo una comunidad laboralista, se emitió la nueva ley del impuesto sobre la renta, donde ya los sistemas de pago de nómina eran a través de la emisión de un CFDI y de un sistema codificado de XML. Todo esto para aquellos que percibían ingresos por trabajo personal subordinado. Estamos hablando del 2013, y el escándalo de esa época es que no todo el mundo tiene acceso a Internet. Y se decían, a ver, bueno, eso es relativo, primero. Y empiezan a sacar cálculos. En México hay más de 90 millones de teléfonos inteligentes. O sea, no es tan real eso de que el acceso, y 90 millones es más de la población económicamente activa. Entonces, hay temas relativos, pero que de cualquier manera se producían en los sistemas tradicionales. Entonces, yo pongo esa línea de reflexiones y a ver qué opinión te merecen estos comentarios. Muchas gracias, Sergio Treviño, por la reflexión. Yo como juez de distrito, hoy especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, he percibido algo que me parece relevante y quiero poner sobre la mesa. El dinamismo de la tecnología. La tecnología va avanzando a pasos mucho más veloces que la regulación. Y lo noto cuando, por ejemplo, se pone de moda una aplicación móvil y no está regulada. Cuando salieron las primeras aplicaciones, y no voy a decir nombres porque esto podría generar violación a los datos personales, pero una, por ejemplo, para rentar vivienda propia a otras personas.
pues no había una regulación ni en temas de impuestos sobre la renta, ni en temas de impuestos sobre hospedaje, etc. Para llevarte el súper a tu casa, no había una para comida rápida, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay empresas virtuales que, por ejemplo, tú le pides, el restaurante no existe, alguien en su casa está haciendo la comida y te la lleva a tu casa y te cobra como si fuera un restaurante virtual. Pero además, los procesos y vámonos, calidad de los alimentos, la inspección de efectivamente la calidad, que no se me viene otra cosa, protección civil, licencias de funcionamiento, todo eso. Y entonces llega una regulación que intenta regular un estado de cosas, y cuando se está regulando eso, ya la realidad ya va en otra etapa, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente delicado y lo percibo todos los días en los asuntos que como juez especializado en competencia económica y telecomunicaciones me toca resolver. Hace 10 años una concentración entre dos empresas que se dedican a un mismo giro, pues tenía que ser notificado a la Comisión de Competencia Económica para que autorizara y que eso no se convirtiera en un monopolio. Si yo le contara a los jueces que hace 10 años estaban resolviendo esto, que dos cuadritos del teléfono se pretendían fusionar y que eso podía generar una concentración y prácticas monopólicas, tú me habrías dicho que estaba loco. Y hoy en día las controversias que están en los tribunales es si una aplicación que se dedica a la venta de comida y el supermercado se puede fusionar con la otra y si eso no genera una práctica monopólica. Pero no existen, no las vemos, no son tangibles, ¿no? A partir de ello, en estas ideas que se le van ocurriendo a uno cuando está haciendo absolutamente cualquier otra cosa, pensé en que gran parte de la regulación y de las decisiones de la autoridad, principalmente en materia regulatoria, deben tener un análisis prospectivo. Es decir, que este análisis no solamente incluya la realidad, sino la tendencia hacia la cual se dirigen ciertos temas. Les platico de manera tangencial uno. La televisión restringida. Hace 10, 20 años era muy común que todos contratáramos un sistema de cable, un sistema de una antena parabólica o este sistema de satelital, ¿no? Y a partir de ahí teníamos acceso a televisión restringida, no los canales de la televisión abierta, sino los canales que tenían otro tipo de contenidos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la Autoridad de Competencia Económica en el sector de las telecomunicaciones, que es el IFT, estaba revisando si había por parte de un agente económico un poder sustancial, es decir, que tiene un control relevante para fijar precios en un determinado mercado, en el mercado de la televisión restringida. Y entonces analiza pues el mercado de la televisión satelital, el mercado de la televisión por cable y tal, y llega a la conclusión de que sí, que tiene dentro de ese mercado un poder sustancial. Pero entonces me doy cuenta que ya hoy en día muchos de nosotros no contratamos una televisión restringida. Lo que queremos es internet. ¿Para qué? Para tener acceso a las OTTs, que son esas otras plataformas que nos permiten tener acceso a programación, incluso de otros países, de todo el mundo y tal. Y lo que no necesitas ya es pagarle una mensualidad de 500 pesos a un agente económico que se dedica a vender televisión por cable, sino lo que necesitas es que te den 15, 20 gigas de internet para que tú puedas contratar una aplicación y ver las principales series que tiene Estados Unidos, que tiene en Europa, que tienen que tratar. Entonces, me parece que dentro de este estudio de mercado, pues estaba insuficiente porque no contemplaba precisamente a un producto que ya es sustituto de la televisión restringida y que son las OTTs, estas aplicaciones de diferentes plataformas que tienen contenido diverso. Compiten con la televisión restringida. Yo ya no tengo un sistema de televisión restringida en mi casa. Yo lo que pago es un internet y nada más internet. Hace 20 años, la telefonía celular, por ejemplo. Lo que queríamos en aquel entonces todos eran minutos, ¿no? Y el minuto era carísimo. Costaba un minuto por hablar por teléfono, costaba 5 pesos. Y luego podías tener acceso a que, bueno, si hablas 20 minutos seguidos, te vamos a cobrar 7 pesos y no sé qué. Pero eso era carísimo. Entonces lo que te vendían es, te voy a vender tantos minutos para que tú puedas... Y la competencia estaba en esa parte, ¿no? Poco a poco fue cambiando y hoy ya nadie quiere minutos. Lo que todo mundo quiere es que le den más gigas, porque con los demás gigas puede tener WhatsApp, puede tener Telegram, puede tener FaceTime, puede tener WhatsApp de audio, WhatsApp de video, etcétera. Entonces tú ya no necesitas aquellos minutos. Ahora te dicen los minutos son obsoletos. ¿Quién habla por teléfono ya por las líneas?
¿O quién utiliza la línea de teléfono en su casa? Ya nadie utiliza eso. Lo que necesitamos hoy en día, todos son gigas y punto. ¿Para qué? Para el teléfono y para la televisión. Y a partir de ahí, teniendo internet, con eso podemos hacer prácticamente todo, ¿no? Entonces, lo que yo les decía en esta resolución del IFT es, haz un análisis prospectivo, porque si no se han cruzado la televisión restringida con las OTTs, la tendencia es la televisión restringida va a la baja y las OTTs van hacia arriba. Entonces, tú no puedes hablar de un poder sustancial en un mercado sin considerar este otro producto que ya lo está sustituyendo, ¿no? Entonces, no puedes hacer un análisis de mercado sin este otro elemento. Bueno, esto que les estoy diciendo, muy técnico en materia de telecomunicaciones, va a pasar con todo lo que es tecnológico, con todo lo que es inteligencia artificial. Y por eso la importancia de regular y de regular ya, porque la realidad nos va a ir rebasando. Entonces, hace poquito todavía estaba viendo, creo que en las cámaras, el tema del pago de impuestos por hospedaje en estos que realizamos todas, ¿no? Pero esto ya va un paso mucho más adelante, ya están estos procesos de gentrificación en las principales ciudades, donde se van desplazando, por ejemplo, a las personas que viven en colonias muy tradicionales para ponerlas en estas plataformas. ¿Por qué? Porque no está regulado. Entonces, gente que vive en la Condesa, en la Roma, etcétera, se les hacen las rentas altísimas y llegan los extranjeros y a partir de estas plataformas rentan y los edificios van quitando a la gente y la gente la van desplazando a quién sabe dónde. ¿Por qué? Porque no está regulado. La realidad nos alcanza mucho más rápido, la realidad tecnológica mucho más rápido de lo que nosotros estamos regulando. Entonces es una de las otras responsabilidades. Por eso es importante hablar de esto, desde la educación, desde el sistema de administración de justicia, desde el sistema digital. Todo esto que tarde o temprano va a terminar por imponerse y que si nos quedamos atrás, pues nos vamos a tardar en actualizar, ¿no? Entonces, lo dejo como una reflexión en respuesta a esta participación de querido Sergio Treviño. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por hablar del tema. Es algo que yo creo que es muy importante que lo comenten, porque sí, efectivamente es algo que está pasando, pero tal vez la mayoría no se da cuenta lo presente o rápido que se mueve. Del tema de realidad virtual y inteligencia artificial, yo vengo creo que más de 6 años trabajando en el tema. Entonces, ya hacemos denuncias, escrituras, proyectos de legales completos a través de inteligencia artificial y haciéndolo no como un reemplazo, sino como un formato primero, como una dirección a algo, como tener un secretario extremadamente preparado, pero nunca un reemplazo para una persona. La inteligencia artificial, aunque existe un gran miedo hacia ella, no es tan inteligente. Sí sirve para cosas repetitivas, trabajos de análisis de mucha información, pero específicamente para un abogado, y yo me dedico tal vez 1 hora, 2 horas diarias a discutir con la inteligencia artificial en temas éticos, morales, lógicos, y la inteligencia artificial pierde la gran mayoría de la vez. En lo que es el tema de administración de justicia, y estaba hablando aquí con mi buen amigo el magistrado, un factor tan importante es eso, la humanidad, el existir como ser humano y tener esta experiencia humana, sentir las cosas, está muy conectado para todos los temas de justicia, lo que es y lo que no es. Nos ayuda para resolver cosas, para no saturar el sistema, ¿sí? Tiene toda la razón. Pero como un juez que me dijo a mí, me dijo, Fernando, los fracasos de la sociedad siempre se ven reflejados en el tribunal. Y tratar de resolver todos los asuntos del tribunal por fracasos tal vez legislativos o de la misma sociedad que está pasando, pues es otra cosa, nunca vas a acabar, es imposible. Pero lo que sí va a ayudar mucho es la eficiencia. No hay que tenerle miedo a esta tecnología, sino usarla como un aliado, porque eventualmente va a ser una integración a todo. Aquí estamos hablando de los temas de inteligencia artificial, pero ahorita hay un tema también muy interesante, que es realidad virtual con inteligencia artificial. Agarras un personaje, un avatar completamente, que es una computadora, y a esa computadora le das inteligencia artificial, pero le das un cuerpo. Tal vez existe solamente en realidad virtual,
pero ya esa capacidad de movimiento, de habla, esa interacción simplemente nos ayuda a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces no es, yo no comparto ese miedo terrible que tienen todos a la inteligencia artificial, porque pues la he probado. La inteligencia artificial es una herramienta, es todo lo que es. Eventualmente va a estar más integrada, pero hay cosas, al menos en la administración de justicia, que el sentimiento humano es de las cosas más importantes para poder decidir en muchos de los casos, no en todos, pero tal vez los casos más interesantes, éticos y morales de justicia verdadera, tienen que ver más con el sentimiento. Muchas gracias. Me parece interesantísimo lo que acabas de mencionar. Sobre eso voy a hacer una pequeña reflexión. El derecho, como lo percibía, por ejemplo, Kelten, era como un sistema de reglas, ¿no? Que en la cúspide estaba la Constitución, luego las leyes federales, tal, y ahí como que se iba desenvolviendo todo el sistema jurídico. Y a partir de ya diversas teorías, Alexi, etcétera, principalmente, se concibe al derecho no solamente como un sistema de reglas, sino también de principios. Esto genera dos tipos de problemas, reglas y principios. Las reglas se resuelven a partir de ejercicios de subsunción, es decir, está la hipótesis, la premisa, que es la regla, el caso concreto y la conclusión. Si A, entonces B. Comete el delito de fraude quien engañando a otro se hace ilícitamente de una cosa o obtiene un lucro indebido. Entonces, esos son los elementos. Se dio 1, 2, 3, total, y te hace hacer un ejercicio de subsunción. Estoy haciendo muy simplista. Los principios no. Los principios son mandatos de optimización. Los primeros son reglas acabadas, ¿no? De mandatos definitivos. Y los otros son mandatos de optimización donde una cosa está llamada a ser o desarrollarse en su máxima expresión. Y eso solamente es tangible a partir del criterio humano. La justicia es un valor, recuerdo la definición de primer año de la licenciatura. Justicia es el arte de dar a cada quien lo suyo, el arte de lo justo y de lo equitativo. ¿Y cómo sabes qué es lo justo y lo equitativo? O sea, ¿cómo vas a...? Eso naturalmente lo percibes, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que simboliza la justicia? La balanza es medir algo, pero es algo que tú tienes que medir. Hay una obra de Santiago Carbonell en el patio de los Pasos Perdidos en la Suprema Corte, donde representan a la justicia como un ingeniero. Está una máquina con un engrane enorme y está un ingeniero con dos piedras y las está pesando, haciendo un ejercicio de ponderación, de determinar si uno es más que otro y tal. Si bien podría haber fórmulas, siempre deben terminar con una sensibilidad humana. Un problema a partir de una regla me parece que sería muy sencillo, se dan los elementos de este instrumento ejecutivo, tal. Vamos a sentenciar a alguien, los errores judiciales o la duda razonable, perdón, y hemos visto numerosos casos donde un jurado de 15 personas no se ponen de acuerdo, no llegan a una misma conclusión. ¿Por qué? Entonces es importante que, como bien dices, no le tengamos miedo a esto porque no va a sustituirnos. Hay actividades humanas que no pueden sustituir la inteligencia artificial. Pero, y a propósito de tu reflexión que me parece muy puesta en razón, es que sí puede ser un auxiliar. Por ejemplo, digo, el trabajo de un juez me parece que no está en riesgo, pero el trabajo, por ejemplo, de un auxiliar, un secretario, como bien lo mencionabas también, pues sí, porque ¿qué hace un secretario en un juzgado de distrito? Pues te presenta un proyecto que tú como juez revisas esto y lo otro, ves tu criterio, quítale, cámbiale, tal, no sé qué. Este proyecto ya lo podría hacer un muy buen sistema de inteligencia artificial entrenado con tus criterios, etcétera, que te diga, este asunto tú lo resolverías así. Y ya después tú lo lees y dices, bueno, sí, esto no, esto sí, aquí este otro elemento, la corte acaba de resolver esto, me parece que no, aquí ya cambié de criterio, etcétera, tal. Pero ya tienes una herramienta que te facilitó el trabajo. Yo actualmente tengo 7 secretarios que me pasan proyectos por semana y tal. Aquí pues, un sistema ya bien podría ayudarte a llevar a cabo esa tarea. Entonces, esto lo veo muy, muy plausible. Y dos, pues aprovechar también todas estas nuevas herramientas. Nos van a servir, pero justamente, y a propósito, tenemos que hablar de ello y discutirlo. Y todavía tú doblas más la apuesta con estos temas de realidad virtual. Lo hemos visto, donde por ejemplo han visto imágenes del Papa Francisco, por ejemplo, con unos tenis Jordan y con una chamarra así como de Terminator blanca, ¿no?
o el presidente Trump siendo detenido en las calles principales de Nueva York, cuando parece real, todo es producto precisamente de esta realidad virtual, ¿no? Entonces, los retos están muy grandes, pero yo coincido plenamente con lo que mencionas. No hay que tenerle miedo, en realidad ya está, y vamos a aprovechar lo mejor de esto para la tarea que cada uno de nosotros realiza. Sí, doctor, un poco relacionado a la pregunta que le acaban de elaborar y la respuesta que usted dio, en cuanto a la calidad de vida de la sociedad vinculada a esta inteligencia artificial y los cambios climáticos que pudieran vincularse también a la misma. Me estoy saliendo un poquito de la Administración de Justicia, pero pues es importante también. ¿Qué opinión merece usted en esos dos puntos? A ver, calidad de vida. Les voy a poner un ejemplo en personal. Les platicaba yo en la mañana y algunos extrañados en la mesa les dije, yo no voy todos los días al juzgado. Yo estoy en el juzgado 2 o 3 veces por semana, dependiendo la semana. ¿Y qué hago? Cuando voy al juzgado, estoy de 9 a 3 de la tarde y en ese periodo firmo nombramientos, temas administrativos, que falta un foco aquí, que se le rompió la patita a la mesa acá, que fulano le aventó la grapadora a sután. No es labor sustantiva de la jueza. La otra, recibir a los justiciables. Quiero platicar mi asunto, quiero que platicarle yo de viva voz por qué vengo a pedir justicia en este caso, por tal, los recibo. Mis secretarios, tengo duda aquí en este asunto, ¿por qué cómo la vamos a hacer tal? Son 3 de la tarde, ya firmé 3 nombramientos, recibí 3 abogados, recibí a 3 secretarios, me dieron cuenta con algunos temas, vimos que si el archivo, que si esto y lo otro. Termino ahí y me voy a la que es su casa y a trabajar ahí. En mi casa es donde firmo el acuerdo, en mi casa es donde reviso las sentencias. Firmo el acuerdo con un expediente electrónico que ya tiene la forma de un libro. Entonces lo voy pasando, veo la constancia, veo el acuerdo, si coincide, tal. Lo que antes hacía manualmente con un escritorio lleno de expedientes, lo hago dándole clic a las cosas. Ya revisé 10 acuerdos, le pongo palomita a los 10 y con una sola firma electrónica le pongo firmar y se firman automáticamente los 10. Se generan los 10 acuerdos con un código de seguridad que son integrados al expediente electrónico donde viene la hora a la que lo firmé, el lugar y la fecha. Ese día, bueno, terminé de firmar el acuerdo y me pongo a revisar las sentencias en el iPad. Y en el iPad les pongo tal y les mando el archivo donde vienen las correcciones, hacen las correcciones, las suben y el día siguiente nada más reviso que ya están hechas las correcciones. Y al día siguiente, por ejemplo, que no voy al juzgado, ya me ahorré 1 hora de ida, de traslado de donde está su casa hasta el juzgado y 1 hora de traslado de regreso. Y no quisiera que trabaje menos, trabajo más, pero esas 2 horas las destino a otra actividad que ya no necesariamente se traslada. Entonces la calidad de vida sube, ¿no? Y este esquema de teletrabajo no es nuevo, el Consejo ya lo implementó, 60% presencial, 40% a distancia. Se puede hacer y lo primero que se hizo en el juzgado cuando se emitió la regulación fue hacer un esquema para todos ellos. Con el medio ambiente pues tiene también repercusiones, las emisiones contaminantes, el tráfico, el ruido, el papel, o sea, hay una repercusión importante que es buena para todo el cuidado del medio ambiente. Ya no utilizo la misma cantidad de gasolina y de combustibles fósiles que utilizo para trasladarme, si lo multiplicamos por todos quienes se dedican a cualquier otra actividad. No utilizamos la misma cantidad de papel. Tenía de verdad cerros enteros cuando llegaba a firmar los juzgados administrativos de expedientes, donde no me veía yo porque me tapaban los expedientes. Bueno, eso ya no sucede porque ya todo es, sí, entonces nos estamos ahorrando ese papel, nos estamos ahorrando ese combustible. El tiempo en la calidad de vida. Podría mencionar también el traslado de los justiciables, cuando los puedo recibir por videoconferencia, pues también ya no tiene, no hay ese tráfico, por ejemplo, en el ruido que se genera en las ciudades por la contaminación, por la congestión, el tráfico, etc. O sea, yo creo que son muchos de los elementos que podemos rescatar y que el gasto de los recursos materiales también, o sea, todas las inversiones que se realizan para tener un edificio, el mantenimiento del edificio, el aire acondicionado del edificio, o sea, es en realidad todos estos elementos de tecnología que nos pueden ayudar
a despresurizar también todos estos campos y desde luego pues, tienen una redundancia buena para también el cuidado del medio ambiente. Lo que veo y desde luego habría muchos otros, habría que analizarlos, pero me gusta mucho la pregunta porque desde esta perspectiva, o sea, podemos decir, esta es la apuesta y estos son también los beneficios, como cuando hacemos una lista de lo bueno y lo malo, pues lo bueno sería esto y todavía esto otro, ¿no? Entonces, creo que la pregunta como pregunta es muy buena porque da lugar a la reflexión de todo lo que nos puede beneficiar el cambio. Quisiéramos pensar en todo lo que ya hemos hablado, hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial. No lo sabemos, pero suponiendo, sin conceder, que llega un momento en que, perdón, por la cuestión, los avances de la inteligencia artificial, se considerara que usted como juez, ya no fue, bueno, en ese papel de juez no es personal, ¿verdad? Cualquier juez ya no fuera necesario, dado que ya había avanzado muchísimo la inteligencia artificial, ¿verdad? Y quitaríamos a los jueces. Bueno, se desaparecieron los jueces. Sin embargo, no llegó hasta ahí. Es imaginación nada más, que todo lo que imaginamos hace muchos años ahora se está dando. Pero pongamos el ejemplo que usted puso, donde usted está fungiendo como juez, pero tiene ayudantes que manejan la inteligencia artificial, o tiene gente, o no sé cómo llamarlos, tiene empleados que son los robots o como se le llame, que están haciendo los proyectos, ¿ok? Ellos están trabajando en proyectos, va a haber muchos desocupados también. Entonces, ¿cree usted, y aquí va esta duda que se me planteó, ¿cree usted que ellos hubieran podido llegar a unas resoluciones como las que en materia de suspensión usted ha emitido, sobre todo en su especialización, en su competencia, en donde le toca la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, que a todos nos impactó realmente, y no las conozco todas, pero sí leí algunas suspensiones. A mí me quedó pues bastante dura, yo lo felicito porque pues fue algo muy, aparte de con conocimiento, fue valiente. Pero a eso podrían llegar sus ayudantes de inteligencia artificial actualmente. Sí. Les digo, ya que se supone que pueden desempeñar las funciones. Ya tenemos la inteligencia artificial. Yo creo que, gracias por la pregunta, es muy interesante. Y yo creo que no. Hace tiempo vi algún programa donde decía los trabajos que cambiaron al mundo. Y hablaba de trabajos que hace 100 años se realizaban y que hoy ya no existen, ¿no? Pues el cartero, pues ya prácticamente ya eso es, ¿no? Y hay trabajos que han sido superados, pero quiere decir que esa gente pues se terminó dedicando a otra cosa porque también la realidad fue cambiando y fue generando nuevas necesidades que tal vez antes no existían. Había, no recuerdo, pero sí había muchos trabajos antes que hoy no nos imaginaríamos, que había gente que se dedicaba 24/7 a eso, ¿no? El que prendía las antorchas en las calles antes de venir la electricidad. Faroleros, ¿no? Sí, o sea, mucho han ido cambiando, pero esa gente se dedica naturalmente a otra cosa. Y sobre ya la pregunta concreta, creo que, por ejemplo, es precisamente, y lo decían en la intervención anterior, el sentido de justicia difícilmente podría ser generado, yo creo, a partir de un proceso de inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, pues del sector energético, principios a la competencia y libre concurrencia. Esos principios no son de los agentes económicos, son de los consumidores finales. Entonces, si yo, por ser muy justo y tener en cuenta estos elementos, termino pues desnaturalizando los principios que tienden a beneficiar al consumidor, al usuario final, pues flaco favor les estoy haciendo. Entonces, ¿cómo le hago? Algo que no existe antes, pero ¿cómo le hago para buscar una herramienta que permita que pervivan todos los valores constitucionales
que puedan convivir todos los valores constitucionales y generar una resolución justa. Eso creo que no se le puede ocurrir a un chat de inteligencia artificial. Además fue algo que pensé meses y lo iba moldeando y quitando y poniendo, etcétera y tal. De otra manera, difícilmente se me había ocurrido. Otra es los problemas jurídicos. O sea, por ejemplo, van evolucionando. Una regulación, pues es esa regulación y hay que estudiarla a partir del contexto en el que se emite y de su convivencia con las otras relaciones sociales. Entonces, difícilmente también una cuestión de inteligencia artificial podría darnos una respuesta porque no tiene el pulso de cómo está la sociedad o cómo se mide o cómo convive esa legislación. Entonces, y es además una conclusión a la que podrá llegar, y en un sistema de independencia judicial pasó que, por ejemplo, en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuando se implementó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, entre el otro juez y yo tuvimos criterios disímiles. Él opinó que las demandas habían que desecharse y yo dije, aquí hay que suspender y están en riesgo los derechos al acceso a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación, a la información, a la libertad de expresión, protección de datos personales, presunción de inocencia. Y él tuvo un criterio distinto, llegó a la Corte y la Corte dijo, esto es inconstitucional y es muy inconstitucional y va para atrás. Pero esto dependerá de caso por caso. Entonces, que un sistema de inteligencia artificial nos dé una respuesta única para todos, me parece que no. Y además la realidad de aquí va a ser distinta a la de Argentina y distinta a la de España. Los usos y costumbres en cada uno de los lugares va a ser diferente. Entonces, difícilmente creo que pueda darnos una respuesta como esta. Muchas gracias. Sí. Gracias, buenas tardes. Dos cosas nada más. La primera es compartirle una apreciación personal que tengo como profesionista a usted como juez constitucional. Lo felicito. No es fácil, no soy juez, pero considero que no es fácil resolver casos difíciles, específicamente donde se tocan hilos tan sensibles como la política. Y pues ahora sí que la encaminada que se ha dado desde el Estado, desde el púlpito, que es muy fácil acusar. Creo que es bastante valiente. He leído sus sentencias, he tenido la oportunidad de leer sus sentencias, he tenido la oportunidad de que me deseche un amparo. He tenido la misma oportunidad de leer su suspensión y de aprender mucho. Específicamente creo que en algo que todos podemos coincidir es en estos efectos que le dio a las suspensiones en los temas energéticos, ¿verdad? Específicamente sobre la competencia y cómo esto de dársele a uno puede afectar a todos los jugadores, ¿verdad? Me parece bastante innovador. Y el número 2, que es una pregunta que creo que ya contestó, pero que quiero retomar ese tema, y es precisamente la siguiente. Si usted considera que la inteligencia artificial pudiera al día de hoy, como lo dice aquí el compañero, realizar algún ejercicio ponderativo que pudiera crear toda esa hermenéutica jurídica y que pudiera darnos suficientes razones, digamos, no tan sistemáticas para poder resolver el asunto. Muchas gracias y lo felicito. Muchas gracias primero por el comentario y por la pregunta. Por el comentario, pues debo decir que es inmerecido. La presión en realidad es parte de mi trabajo y bueno, valoro que haya sido bien recibido la forma en la que lo realizo. Y en relación con la pregunta, la ponderación. Ponderación, decía yo, viene del latín ponderare, que significa pesar. En otras acepciones encontramos que es analizar con cuidado un asunto, sopesar, ¿no? Este ejercicio que realiza el juez. En términos de argumentación jurídica del lenguaje especializado del derecho, ponderar es llevar a cabo un ejercicio de análisis exhaustivo donde un principio o un derecho chocan, donde hay una colisión y uno de los dos debe prevalecer. Derecho a la salud contra el derecho a dedicarse al empleo, la actividad profesional que se quiera. Son dos derechos, pero hay un punto en el que colisionan y entonces el juez debe buscar una salida, ¿no? Se ha dicho que una de las herramientas principales para la resolución de este tipo de conflictos donde chocan principios o valores es el test de proporcionalidad, que permite establecer a cuál vamos a darle mayor peso que al otro.
cuando tenemos las dos piedras, ¿cuál va a prevalecer? En el caso de los efectos generales de la suspensión, tenía por un lado el principio relativo a las sentencias de amparo y por el otro lado tenía los principios a la competencia de libre concurrencia. Chocaban. Si yo cumplía con este principio, pues se terminaría por privilegiar el acceso a la justicia, pero entonces a los consumidores finales pues les tendría un mercado desequilibrado que les produciría energía eléctrica más cara y de menor calidad, en este caso pues a base de combustóleo, de combustibles fósiles. Entonces, tú llevas a cabo este ejercicio de ponderación donde tienes enfrente varios valores y dices, ¿cuál es el que va a prevalecer? Este test de proporcionalidad que, por ejemplo, ha desarrollado Robert Alexy dice, tiene 4 grados, necesidad, idoneidad, se me va una, fin, no, constitucionalmente válido, necesaria, idónea y proporcionalidad en estricto sentido. Fíjate cómo cada una de estas podría tener una conclusión diversa desde el punto de vista en el que lo veas. Para mí el fin constitucionalmente válido de la ley, por ejemplo, de la industria eléctrica, sí es que se genere una confiabilidad del sistema. Ok, ¿este camino conduce a eso? A mí me parece que no. Hay quien dice que sí. Es proporcional, me parece que no es proporcional el daño con el beneficio. Entonces, pero hay quien pensaría lo contrario. Entonces, este test se alimenta la legitimación de los juzgadores, y esto lo digo a propósito de algo que está sucediendo hoy en día, pues no está en el respaldo popular de sus decisiones. No me parece que los juzgadores deban ser electos popularmente. Está en la solidez de sus decisiones, en la motivación de sus decisiones. Entonces, en cada una de que tú vas dando razones de por qué, eso es lo que te legitima. Los jueces hablan por sus sentencias y lo que legitima esas sentencias es las razones que das para ello. Entonces, veo muy difícil, tratándose de reglas, creo que, por eso hice esta distinción, cuando hay problemas jurídicos entre reglas y entre principios. En reglas me parece que será muy sencillo que un sistema de inteligencia artificial diera solución o respuesta a estos. Pero no de principios, pues no, porque además también subyace una carga moral de la cual no puede desvincularse el juzgador. El juzgador tampoco es un autómata y no debe serlo, me parece. O sea, parte de su experiencia, de todo eso, es lo que le ayuda precisamente a llevar una buena conclusión. Había, por ejemplo, Couture, me parece que decía, el buen juez debe ser un buen hombre, un señor, y si sabe derecho, mejor. O sea, un artículo de Mala enseña, ¿pueden las malas personas ser buenos jueces? Y aquí hay una verdadera carga ética, moral, que considero difícilmente un asunto de inteligencia artificial podría, un esquema de inteligencia artificial podría resolver. Pero se me cerró la garganta, algo me pero está muy interesante, dudo verdaderamente que pueda resolverlo. Pero lo que sí, y solamente para ponerlo también en contexto, es que estos sistemas de inteligencia artificial funcionan como un cerebro humano y pueden ser también entrenados. Creo que este tipo de casos bien podrían ser supervisados, tener supervisión humana, pero sí podría la inteligencia artificial ser la herramienta que te ponga la propuesta. Pero para lo otro, pues tiene que dedicar, por ejemplo, es como la poesía, por ejemplo. O sea, quien hace una poesía me parece algo extraordinario, porque debería de la sensibilidad humana, del conocimiento, del corazón, de los sentimientos, tienes ese momento. Alguien decía, no es casualidad que las mejores canciones deriven de una situación profundamente dolorosa. ¿Qué habrá estado pensando Manuel Alejandro cuando le componía José José o algo así, por decir algo en expresión popular? Porque eso difícilmente, si le dices a ChatGPT, es una poesía, pues le falta ese elemento humano que caracteriza eso y que me parece que es una connotación propia también de la justicia. Gracias. Precisamente hablando de la ponderación, vamos a ponderar entre el tiempo que él tiene con su grata presencia de hoy. Vamos a hacer dos últimas participaciones, son tan amables, porque si no se tiene que caer en Tapico el día de hoy. En la mía es rápida. Pues primero, felicitarlos, súper interesante todos los comentarios, pero también me parece súper interesante este ejercicio que estamos haciendo de intercambio de opiniones, que bueno, es sumamente rico. Definitivamente estamos en una época disruptiva, ¿sí? Estamos ante una transformación. Esta resistencia al cambio de la que usted ha hablado, pues es que precisamente los abogados que ya tenemos muchos años, el pensar que el papel ya no es papelito habla, ¿no?
el que la firma autógrafa no es el elemento esencial de validez, ¿no?, de un documento, pues nos está arrastrando, y creo que la pandemia, uno de los pocos beneficios que tuvo es el empujarnos a este mundo, ¿sí?, digital. Porque tenemos el internet, tenemos lo digital y tenemos la inteligencia artificial, y también ya está el metaverso, en donde ya existen contratos dentro del metaverso, algo que, bueno, al menos yo no alcanzo a entender muy bien el hecho de que haya contratos de compraventa imaginarios para seres imaginarios en un mundo que nos trasciende. Y ante todo esto, yo le pregunto si no será necesario empezar a regular la inteligencia artificial y todo esto. Definitivamente ya se considera por algunos autores que el derecho al Internet debe considerarse un derecho humano, pero ¿hasta dónde?, ¿no? Porque, como usted dijo hace rato, tenemos el elefante en la sala y pues esto va a trascender. La inteligencia artificial, como usted dijo y dijeron varios, aprende cada vez más como un cerebro humano, y esto está afectando varios aspectos u otras competencias jurídicas, como es los datos personales, pero también los derechos de autor. Por ejemplo, en el ChatGPT, pues hay una violación a los derechos de autor impresionante, ¿no? No sé cuál es su opinión al respecto, y gracias. Al contrario, muchas gracias por el comentario, la pregunta. Creo que es indispensable la regulación, pero indispensable. Ahorita que venía en el avión para acá, estaba leyendo una ley que acaba de emitir, una propuesta de ley en España que pues busca regular todo eso, y están igual de perdidos que nosotros. La verdad es que no crean que están mucho más avanzados. Leía y unos considerados enormes donde hablan de todo, que si la ley del reino de las Indias, a ver, no, hablemos del 2000 para acá, o sea, ya del 800 no tiene que si las máquinas de escribir, etc. Me parece que la regulación es indispensable, y una regulación que deba incluir un tema prospectivo. Y esto que yo no lo había percibido así, pero sí, el derecho de autor, ¿de dónde lo sacó ChatGPT? Tal vez está citando textualmente algo que dijo alguien más y no le está dando el crédito correspondiente, ¿no? Entonces, eso pues está sancionado por las leyes, ¿no? Entonces me parece que sí es relevante. Y dentro de este contexto, yo también, si no considerara el Internet como un derecho humano, sí es una precondición. Así lo he sostenido yo. Si no tengo Internet, hay muchos derechos humanos que van a poner en riesgo. Lo mencioné al principio de esta discusión: salud, educación, información, justicia, por solo mencionar algunos de los más relevantes. Entonces, creo, es que como lo dijo, no creo que pueda decirse mejor, sería hasta redondear o dar vuelta a las mismas conclusiones. Importante regular, tenemos el problema ya, hay muchos elementos que se ponen en riesgo. Esto de derechos de autor me parece genial, lo voy a utilizar más adelante. Si me ven diciendo, le voy a dar el crédito para que no diga que yo me lo robé. Pero, ¿verdad? Vale mucho la pena ponernos a reflexionar. Y yo, por ejemplo, esta reflexión, y me gustó mucho cómo se generó porque fue una charla, O sea, yo vine a platicarles, este es el problema, y ustedes también van alimentando con sus opiniones para, también está este otro problema, y este otro problema, y que platiquemos de esto. Me parece un ejercicio extraordinario, porque además lo vemos desde diferentes ópticas. Allá, por ejemplo, se dedican a los temas de inteligencia artificial, realidad virtual, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la abogacía, desde el ámbito de la administración de justicia. Es un problemón enorme y lo tenemos todos quienes estamos aquí. Entonces, esto verdaderamente va a revolucionar, y creo que estas reflexiones pues han sido muy útiles, no solamente para ustedes, para mí. Me voy muy nutrido con todos los comentarios de todos y todos ustedes. Muchas gracias. Ahí todavía por aquí una pregunta. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por su ponencia. La verdad estuvo pues muy interesante todo lo hablado, y precisamente en su exposición comentaba respecto a los actuarios judiciales. Bueno, sabemos que estos dan fe de las actuaciones y de las notificaciones que se realizan en los juicios,
Relacionado con el tema de la fe pública, últimamente he leído y pues visto en conferencias y diferentes videos, etcétera, respecto al uso del blockchain para poder como para poder sustituir la fe pública, por ejemplo, que tienen los notarios o algún corredor público respecto de las actuaciones, de los escritos, etcétera. ¿Cómo ve usted que se pueda implementar esta nueva tecnología y correrá algún riesgo para ese tipo de profesiones de desaparecer con el uso de, por ejemplo, el blockchain? Es mi pregunta. Qué interesante, para mí esto es algo completamente novedoso y me llama mucho la atención. No conozco, y lo digo con toda honestidad, el blockchain, y me gustaría saber de qué trata, porque también es una herramienta indispensable. Yo cuando hablaba de los actuarios, pues creo que gran parte de esto, la fe pública se da desde que tú tienes la certeza de que esa aplicación, esa actuación la llevó a cabo. Las dos palomitas del WhatsApp, lo recibió y te fue en visto, ¿no? Lo mismo es aquí, ¿no? Entonces, pero sustituir la fe pública es otro gran reto. Y además no me atrevería a hablarlo porque aquí hay, si no notarios, hay al menos algún hijo de un notario y no lo sé. No lo sé, pero es una pregunta muy importante. ¿Se puede sustituir la fe pública? Porque es la confianza que le deposita la sociedad a una persona para que dé fe de que le consta algo, ¿no? Pero hay también hay también un elemento humano en esa parte. ¿Qué percibió? ¿Cómo lo percibió? ¿Cómo lo hizo constar? Etcétera, ¿no? Entonces, ciertos actos jurídicos es un interrogante que además contribuye mucho a este diálogo que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya por la razón de tiempo se va a proceder a entregar este reconocimiento respectivo a nuestro expositor, por nuestro presidente del Capítulo de Tamaulipas, el maestro Serrano Montalvo. Gracias, Jorgito. Doctor, me voy a permitir entregar un reconocimiento por esta brillante charla, como tú le has denominado, y un ejercicio. Yo creo que todos nos vamos enriquecidos con lo que se platicó, particularmente yo, con lo que se platicó el día de hoy. Nos vamos muy enriquecidos. Reiteramos las gracias por haber aceptado con tan poco tiempo nuestra invitación. Y pues bueno, ya platicamos que a lo mejor que no sea la última, no la primera, que hay muchos temas que nos pudieras compartir. Te hago entrega en este momento de un reconocimiento que me permito leer. El capítulo Tamaulipas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento a Juan Pablo Gómez Fierro por su participación como expositor en la plática Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, impartida el 12 de mayo del 2023 y con la firma de un servidor, Marco Antonio Serrano Montalvo, como presidente del capítulo Tamaulipas. Muchas gracias, querido Marco. Gracias a todos.